continuar entonces con el tema de la epístola de Santiago, y como les dije o dije en la oración, ya es el último mensaje. Mensaje número 18. En esta carta de 5 capítulos cortos nos salieron 18 mensajes, y en los últimos 2 mensajes hemos estado en el capítulo 5. Ya hemos visto allí la opresión de los ricos sobre los jornaleros, y decíamos que esto creó de alguna manera impaciencia y queja en los hermanos, y por eso hace 8 días veíamos desarrollando paciencia y no queja. Esa es la idea. Algunos creen que continúa, pero probablemente no. Probablemente lo que vamos a ver ahora en el capítulo 5 del 12 al 20 es como la conclusión. Realmente hay quienes dicen que esta no es una carta porque no hay una despedida. Realmente no hay una así al final una doxología, sino que más bien lo que vemos es como se tratara de un libro, ¿no? Que él escribió y listo, termina. Pero él termina dándonos algunos consejos, hermanos. Yo le he puesto el tema algunos deberes del cristiano, y realmente hay 3 que veo ahí generalmente. Interesante porque lo dijimos desde el comienzo, esta carta es muy práctica, y él está tomando mucho del sermón del monte, del sermón del Señor Jesús en el monte, sobre todo, y ampliado en Mateo capítulo 5 y 6 y 7. Así que eso es lo que vamos a ver. Hay mucha similitud con el sermón del monte. Voy a leer y luego vamos a mirar 3 puntos esta noche, o 3 cosas que puedo encontrar acá, que son deberes o responsabilidades que tenemos nosotros como creyentes. Santiago capítulo 5 versículo 12 dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, en estos deberes o responsabilidades del creyente, yo saco 3 de ahí. Y en primer lugar, vamos a mirar que en lo posible no usar juramentos. Digo en lo posible, aunque cuando uno lo lee es un mandato, es un imperativo allí, un mandamiento. Versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, este versículo, obviamente, pues cuando uno lo analiza, no sé si tiene que ver con el texto que traíamos anteriormente o mejor con el libro entero. Yo creo que es con el libro entero, ya, porque está concluyendo, porque dice, pero sobre todo, es decir, lo que les he venido diciendo, sobre todo, sobre esas cosas, sobre lo que les he escrito, ¿no? Es mejor, y no tomarlo como sobre el último capítulo, o en este caso, la situación de los ricos contra los pobres, o el hecho de que se están quejando. Yo creo que no tanto es eso. Pero entonces dice, sobre todo lo que les he venido hablando, otra vez, siempre los usa. Ven, no mire cuántas veces aparece hermanos míos, pero es una expresión de amor, hermanos míos. No juréis. Ahora, cuando uno ve aquí no juréis, y yo digo en lo posible no usar los juramentos, es por lo que vamos a aclarar ahora. Otra vez, él está tomando las palabras de Jesús y está siendo muy enfático.
y él entra de esa manera. No juréis como entró Jesús por la situación de ese momento, que era que estaban usando los juramentos. Ya no juraban en el nombre del Señor, como Dios lo había dicho, que podíamos jurar por Él. Creo que ya he hablado de este juramento, así que ya saben, pero la situación es esta: no juréis ni por el cielo, porque estos estaban jurando por el cielo. Ahora, el mandato es que podemos jurar, no siempre, pero en algunos momentos, por Dios. Es lo que se permite. Poner a Dios como testigo es lo que permite. Pero como esta gente había malentendido el hecho de no tomar el nombre de Dios en vano, entonces ya no mencionaban el nombre del Señor, así que los juramentos no lo hacían por Dios, y ahí ya estaban invalidando la palabra, sino que lo hacían por el cielo, lo hacían por la tierra, y lo hacían por otras cosas. Hoy día dice, lo juro por mi madre, ¿no? Es decir, toman algo importante, pero no son capaces de jurar por Dios porque les da miedo, cuando el mandamiento era hacerlo por Dios, precisamente porque eso tiene más fuerza. Pero ellos lo hacían, entonces por eso siempre, hermano. Entonces mire, la gente hace eso normal, ustedes no lo van a hacer. No juren ni por el cielo, Jesús lo dice por qué, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Sino que vuestro sí o vuestro hablar, cuando es afirmativo, si es sí, es sí. Y si es no, es no. ¿Y por qué así? Para que no caigáis en condenación. Esta palabra obviamente tiene que ver, y en términos general, que es lo que Santiago usó más, y es el peligro de la lengua. Él usa todo el capítulo 3, una buena parte para hablar de la lengua, pero él también ha hablado de la lengua en otros versículos, y por eso creemos que ahí se refiere a lo que él ha venido diciendo. Por lo menos en Santiago 1:19 habíamos leído lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Ahí está el énfasis: tardo para hablar, es decir, antes de pronunciar una palabra, piense muy bien, demórese un poquito. Sea pronto para oír, escuche muy bien. Eso es lo primero, escuche muy bien. Y después de escuchar muy bien, hay que entender muy bien antes de hablar. Tardo para hablar. Bueno, pero hay que hablar, porque algunos toman eso y dicen, no, entonces yo no hablo mejor. No, tampoco. ¿Por qué nos vamos siempre a los opuestos? No, piense bien las cosas, y eso va a llevar a tardo para irarse. Luego en 1:26, Santiago 1:26 había dicho lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, vuelve a hablar de la lengua. Puede ser muy religioso, pero si no tiene control de la lengua, sino que engaña, la lengua le lleva a engañar, pues engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si no frena su lengua, ¿de qué le sirve ir a la iglesia? ¿De qué le sirve tener una religión si no ha aprendido a controlar su lengua? Ve que Santiago trata mucho con esto de la lengua. También habíamos leído en Santiago 3, 1 y 2, bueno, hasta el 12, pero 1 y 2 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora, no sé si usted notó, la misma palabra mayor condenación es la que dice allá, en el versículo 12 del capítulo 5. ¿Y por qué? ¿Por qué el maestro puede recibir mayor condenación? Pues porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo ofendemos? Pues con nuestra boca. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice, y lo pone, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dadme a entender que si alguien puede controlar su lengua y no ofende a los demás, pudiera controlar también su propio cuerpo. El problema es que no se puede controlar la lengua. Dijimos que Santiago dice que no tiene cura. Entonces por eso necesitamos orar, depender mucho del Señor. Pero también el versículo 9, lo veíamos la semana pasada, también él dice aquí: hermanos, no os quejéis unos contra otros. Otra vez, la queja tiene que ver con hablar, para que no seáis condenados. Vuelve a tomar la palabra condenados. Entonces, eso lo podemos ver claramente, que el peligro es la condenación. Vuelvo a leer el versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, el peligro aquí entonces es que hay una condenación cuando nosotros no usamos bien la lengua. No traigo el texto, pero Jesús dijo que de lo que hablemos, de eso vamos a dar cuenta en el día final. Y ojo, que aquí está hablando de a cristianos, ¿no? No, ya somos salvos, ya fuimos perdonados. Sí, pero Dios nos va a galardonar, o Él va a pedirnos cuentas de lo que hicimos. Mucha gente no toma en cuenta eso.
Y el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Por eso dice que aún de lo que hablamos tenemos que dar cuenta. Entonces lo que vimos acá es que Santiago está prácticamente diciendo las mismas palabras de Jesús. Ahora vamos a mirar Jesús como lo dijo en Mateo 5, 33 al 37. Y miremos que prácticamente es las mismas palabras de Jesús. Mateo 5, 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La palabra perjurar allí es no jurar en vano. El punto, y Cristo lo aclara, es no perjurar. La palabra perjurar es usar el nombre de Dios en vano. Sino que cumple a Dios tus promesas. Si hace un juramento, tiene que cumplirlo. Jesús dice: pero yo digo, pues para evitar que juren en vano, entonces no juren. Y dice el Señor: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. Lo mismo Santiago, ¿sí o no? Pero aquí Cristo aclara: porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, igual Santiago lo dijo, pero dice: porque es el estrado de sus pies. Santiago dice: ni por otras cosas, pero aquí el Señor dice: ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero lo mismo que Santiago: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Santiago dice: para que no tengáis condenación, y el Señor dice acá: si esto viene de mal procede. Es lo que yo les he dicho aquí, hermanos, y deberíamos vivir de esa manera. Es decir, sí, mi esposa nunca me dice a mí: ¿en serio? Dime la verdad. Porque es lo que usamos nosotros, como que es que no creemos. Pero bueno, si no nos creen, porque hemos mentido tal vez, ¿no? Entonces, si quien nos pilla una mentira, pues obviamente de ahí para adelante la cosa es grave. Pero ¿cuál es la idea? Sencillo. Tal cosa sí, tal cosa no, es lo que dice el Señor. Y si le aumentamos, de mal procede. Es decir, cuando una persona viene, y aún en la vida espiritual yo lo he visto de mucha gente, o con aquel que es fanfarrón, sería, cuando le está diciendo a uno que él ora mucho, que lee mucho la palabra. Es más, yo he tenido halagos de gente que me dice: qué mensaje tan bueno, para después ver que están en el peor pecado. No lo aplican. Pues somos así. Es decir, queremos como mostrar, y por eso se habla. ¿Por qué no nos acostumbramos a vivir de esa manera? Lo que dice el Señor, y Santiago lo ratifica: a ser honestos y decir sí y no, y ya. Él dijo sí de sí. Pero ¿por qué tenemos que andar por allá con otras cosas, afirmando algo para que nos crean? Entonces, esto de mal procede, es lo que dice el Señor. No voy a explayarme acá porque yo ya lo he enseñado hace muy poco, pero el Señor no está prohibiendo los juramentos, porque Él ya en el Antiguo Pacto dijo que podíamos jurar por Él. Además, nosotros hemos jurado. Yo he jurado por lo menos cuando fui a casarme, y es un pacto. Ahí hay que hacer un juramento, sea el juez o sea el notario el que tiene delante, o si el pastor, si por la iglesia, el pastor también se jura. Cuando se va a tomar posesión de algo, en este caso en el gobierno, hay que hacerlo, se jura, y por lo menos en Estados Unidos, no sé, en Colombia no, creo que no lo hicieron, pero por lo general los presidentes, cuando van a tomar posición, tienen la Biblia y juran delante de la Biblia. Y no solamente el presidente, creo que todos los gobernadores, los ministros, todos tienen que hacer una especie de juramento. En algunos países se ha quitado eso, pero Estados Unidos no, que es un estado o estados cristianos, se supone, ¿no? Evangélicos. Ok, entonces no está prohibiendo jurar. De hecho, jurar por Dios es riesgoso cuando uno no cumple el juramento. Pero si usted pone a Dios como testigo y usted cumple y es fiel en lo que está haciendo, no hay problema. Ahora, el punto no es hacerlo siempre, en una eventualidad, si tocar. Pero lo que Jesús dice, y Santiago lo dice, es: bueno, valga con el sí, con el no, y sería suficiente, porque añadirle más de mal procede. Entonces, el creyente debe acostumbrarse entonces a hablar sí, sí y no, no, y no añadir más. Simon Kistemaker acá nos dice lo siguiente: la gente conocía el mandamiento: no harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no considerará inocente al que use mal su nombre. Eso está en Éxodo 27, Deuteronomio 5:11.
Para mantenerse libres de culpa, los judíos habían establecido una distinción entre juramentos obligatorios y no obligatorios. En vez de usar el nombre divino, lo cual lo hacía obligatorio para ellos, ellos juraban por la tierra o por el cielo o por cualquier otra cosa. En su opinión, eso sería no obligatorio y no incurrirían en la ira de Dios. Es decir, mire cómo ellos lo habían dicho, hay juramentos obligatorios y no obligatorios. Entonces, jurar por el cielo y por la tierra, eso no es obligatorio, así que eso no hace que la ira de Dios venga sobre mí. Así que, genial, ¿verdad? O sea, todo lo acomodaban. Ellos no juraban en nombre de Dios para que la ira de Dios no cayera sobre ellos, pero la gente se acostumbró, no, si jura por el cielo y por la tierra ya yo le creo. Como el que jura el día por la mamá, como que se le cree. Pero no, hermanos, es que ni así tampoco se le puede creer a un mentiroso. Entonces dice que en su opinión, eso sería entonces obligatorio y no incurriría en la ira de Dios. Tanto Jesús como Santiago denuncian esta costumbre. Intención de apelar a Dios sigue siendo la misma, es lo mismo, aunque uno pretenda evitar el uso del nombre de Dios. Es lo mismo, hermanos. O sea que usted diga juro por Dios o juro por el cielo, para ellos es obligatorio jurar por Dios, pero por el cielo no. Pero para el Señor, hermano, que conoce nuestro corazón, es lo mismo. Es lo mismo. Porque Él está mirando es la intención. Entonces, si usted jura por algo menor y usted cree que puede quebrantar eso, por eso claramente en Eclesiastés dice que es mejor entonces no hacer juramentos. Es mejor. Y si los hace, porque también dice así, cúmplalos. Es lo que enseñamos acá. Es mejor no jurar, no haga juramentos, no se comprometa. Pero si se compromete, sepa que dio la palabra, tiene que cumplirla. Tal día voy a tal hora. Que no puedo llegar, entonces llame el día anterior. No puedo llegar, o llego 5 minutos tarde. Por favor, no tome el mal ejemplo del presidente que siempre llega 4 horas después del... Punto número 2. Procura la oración los unos por los otros. Versículo 13 hasta el 18. Ahora vamos a hablar de la oración. Y hay varios aspectos aquí, mi hermano. Yo extraje 4 aspectos de la oración. ¿Qué es otro deber que tenemos que hacer ya que estamos dentro de la congregación, hermanos? Procurar la oración los unos por los otros. Versículo 13, la primera parte, hay 4 cosas ahí. Primero, ¿cuándo debemos orar, hermanos? Cuando estemos afligidos. Bueno, siempre. Pero Santiago dice, bueno, ¿estabas afligidos? Vea, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hago? Me voy a meterme en internet, me voy a ver una película, No, haga oración. Ahora, ¿por qué viene la aflicción, hermano? Por cualquier situación. Hay veces que está afligido porque sí, no le salieron bien las cosas, qué sé yo, tuvo problemas, la enfermedad puede traer cierta aflicción, alguna situación se puede presentar. Pero bueno, no importa cómo llegó la aflicción. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es la recomendación? Haga oración. O sea, entrar a orar, hay un reposo para nosotros impresionante. Miren lo que dice 1 de Pedro 5, 7 al 8, que es más o menos lo que está planteando. 1 de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso es orar. La aflicción viene por alguna situación, entonces coge esa aflicción como ansiosa y échela toda sobre Cristo. Eso es orar. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, nosotros no podemos con una situación. A veces cuando yo estoy afligido por ahí, entonces, Señor, voy a orar un ratico. Le hablo con Él, Señor, y ya como que se refrigera uno. Porque tiene cuidado, es como eso que lo está afligiendo, pues caramba, póngalo, échelo sobre Cristo, póngalo sobre Cristo, porque tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿cuál es el peligro no hacerlo? Porque dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe que yo relacioné eso y entendí ahora algo más ahí mientras hacía ese estudio? Y es que por eso Satanás ataca a muchos creyentes. En el momento de la aflicción, claro, porque si nosotros estamos afligidos por cualquier situación y no buscamos el recurso de Dios, es decir, no buscamos la oración como un recurso, no echamos nuestra ansiedad sobre Cristo,
Satanás sabe cómo trabajar. Y él le va a sugerir, haga esto, le va a poner planes, váyase de rumba, qué sé yo, tome unos traguitos, algo por ahí, que es malo, que es negativo, y claro, y la gente, no, sí, yo, ojalá me esté escuchando alguien acá, pero algunos dicen, no, estoy afligido y no voy al culto, me voy a quedar entonces viendo una película, me voy a quedar aquí más bien relajando, no, voy a echarme un sueñito. Esa es la trampa de Satanás. Esa es la trampa del diablo. Por eso, hermanos, cuando usted va a orar, inmediatamente Dios, ¿qué le va a decir? Corra para el culto, caramba, arranque. En ese mismo parte, dice la última parte del verso 13, y si no está afligido, pues entonces cante al Señor alabanzas. Dice, ¿está alguno alegre? Que sería lo contrario, pues cante alabanzas. Ahora, la idea no es que siempre tengo que estar alegre para cantar, pero por lo menos me llama la atención ver esas dos partes ahí, que lo que Santiago está diciendo por una parte es, bueno, puede ser que esté, porque esa es la situación de la persona, puede ser que esté afligida por alguna situación, como puede ser que esté alegre por otra situación. Santiago dice, bueno, no lo desconecta de la presencia de Dios. Está muy afligido por un problema, órele al Señor. Pero está contento porque todo le está yendo bien, pues cántele alabanza al Señor. Somos de Cristo, hermanos. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Sería la gran pregunta. El Salmo 30, 4 y 5 nos habla precisamente de esa parte del cantarle al Señor alabanzas. Salmo 30, 4 y 5 dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Como somos santos, cantémosle alabanzas, celebremos su santidad. Porque, note lo que dice, porque un momento será su ira. Y aquí está hablando de que Dios puede afligirnos por algún momento, pero su favor dura toda la vida. Es decir, Dios puede irarse con nosotros por un momento, pero su favor, su gracia va a durar toda la vida. Luego dice, por la noche durará el lloro. Eso habla de la aflicción. Pues entonces ore si está afligido. Y a la mañana vendrá la alegría. Entonces siga cantando. Por la noche va a venir el lloro del problema. ¿O acaso usted no ha trasnochado por un problema? Por una situación, ¿sí o no? Le llegó el lloro por la noche. ¿Pero qué pasó? Pero luego viene el otro día. Y va a llegar la alegría, va a salir de esa situación. ¿Qué va a hacer? Entonces cántele al Señor. Hermano, por eso cantábamos ese y lo traje. Cuando Dios me dé, lo adoro. Cuando Dios me quite, lo adoro. Cuando estoy enfermo, lo adoro. Cuando estoy alentado, lo adoro. Todo tiempo, hermanos, alabemos al Señor. La segunda parte que veo aquí de la oración, va en los versículos 14 al 15, es que debemos orar cuando estemos enfermos. Cuando estemos enfermos. Vamos a ver cómo lo presenta Santiago. 14, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Quizás hay alguien enfermo en la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Ahora, note la expresión, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No dice que los ancianos aquí los ancianos pastores. No dice que los pastores deben llamar al enfermo. Porque a veces fulano de tal no vino. Alguien dice, no, es que está enfermo. Entonces, pastor, ¿qué hace? Luego lo llama. Hermano, no puedo decir que estaba enfermo. Pero así lo dice la palabra. Dice que si alguno está enfermo, llame al pastor. Por lo general el pastor es el que tiene que llamar al enfermo. Así no es. El que está enfermo, ¿somos bíblicos o no somos bíblicos, hermano? El que está enfermo, llame al pastor. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y ahora sí, cuando ya lo llamó, ¿qué van a hacer? Y oren por él. ¿Cómo van a orar por él? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok. Cuando dice aquí que oren por él, es la idea, y debe ser así, de que los pastores oren, en este caso por los enfermos, debería ser así. Pero obviamente el enfermo debe pedir. Ahora, si no pide, pues igual nosotros oramos por los enfermos. Pero la idea es esa. Pero aquí dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Voy a tomar esta parte, hermanos, porque lamentablemente hay mucha gente que mal ha usado este pasaje, lo mal
ha entendido. Y entonces creen que los pastores, y eso es lo que yo veo que hacen, en los cultos, y yo lo hacía, aplicando mal el pasaje, obviamente, en el culto, un ejemplo, este culto acá, entonces inmediatamente el pastor terminaba de predicar y decía, ¿hay alguien enfermo aquí? Venga aquí adelante, por favor. Es decir, el pastor los está llamando, venga aquí adelante. Y tenía aceite, y yo untaba la mano y lo ungíamos con aceite, porque así dice la palabra de Dios, dándole cierto poder al aceite. O decíamos que el aceite tipificaba al Espíritu Santo, entonces si ungimos con aceite a la persona en la cabeza, ya puede ser sano. Hermano, terminando usando el aceite como una muletilla, como una superstición. Vamos a mirar bien. Llaman a las acciones de la iglesia, y ahora el llamar a las acciones de la iglesia aquí lo que implicaba era que entonces ellos iban a ir a la casa o al hospital a visitarlo. Y cuando ellos iban a la casa y al hospital, iban a orar por él, y ellos iban a llevar cierto aceite o cierto vino, que en ese entonces el vino y el aceite se usaba como algo sanador, para sanar, era un tipo de medicina. No tiene nada que ver con la unción del Espíritu Santo, ni tiene nada que ver con algo supersticioso, sino que ellos llevaban vino, muchas veces llevaban aceite. El enfermo, dependiendo el enfermo, porque tenía cierta situación allí. Déjeme, yo le leo aquí lo que dijo Kistemaker. Lo había dicho, pero creo que no lo puse. Así, en la época y cultura de Santiago, el aceite de oliva se usaba habitualmente como medicina. Como medicina. Hoy también se puede usar como medicina. Ahora, el punto aquí no es tanto el aceite, sino en el nombre del Señor. Es decir, oramos en el nombre, y usar el nombre aquí, siempre lleve grabado eso, es la autoridad. Yo voy a orar en la autoridad de Jesús. No en mi autoridad, no en mi nombre, no en mi voluntad, ni siquiera la del paciente. Bueno, la del enfermo. Sí. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Otro texto malentendido. Y la oración de fe salvará al enfermo. Yo escuchaba aquí que ha habido discusión de quién es el que debe tener fe acá. Porque hay un enfermo y hay un pastor que está orando. Y luego dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿quién debe tener fe? ¿La persona que está recibiendo o el que está orando? Para que el enfermo sea sano. Y pues ahí dicen los dos. Ok, eso está bien, es correcto. Pero, ¿qué es la oración de fe? Alguien decía que la oración de fe no está en la Biblia, ahí está. La oración de fe es la oración que se hace confiando en Dios, pero en la voluntad de Dios, no en mi deseo ni en el deseo del enfermo. La oración de fe, recuerden que la palabra fe tiene que ir siempre con la palabra, que la fe viene por el oír la palabra, y esa es la voluntad de Dios o el deseo de Dios. Entonces, orar con fe no es que esa persona hace mucha fuerza y decreta y declara que va a ser sana, o yo hago fuerza como pastor y yo declaro y que está sana. Eso no es así. Yo voy a orar normalmente, pero la oración de fe o la oración que confía en la soberanía de Dios mejor. Y si es la voluntad de Dios, salvará al enfermo, y si no, puede ser que no. Y algo más, y el Señor lo levantará, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Lo que indica aquí, no siempre es así, pero muchas enfermedades son por un pecado. No siempre es así, porque tenemos el caso de Job, ¿verdad? Pero Jesús habló, Jesús sanó a muchas personas, y cuando él llegaba, o les llegaba la palabra, les llegaba el evangelio, o los perdonaba, inmediatamente eran sanos. Porque de hecho muchos judíos pensaban que la enfermedad era por un pecado. Entonces, no todos acá, porque dice y si hubiera cometido pecado, porque puede ser que era por un pecado, pero dice que aún le será perdonado. Bueno, versículo 16 también, número 3, antes de orar debe haber confesión de pecados. Y esto es bien interesante, porque mire lo que dice el 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Muy parecido a lo que está arriba. La oración eficaz del justo puede mucho. Otro texto también mal interpretado.
Vamos por partes. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Recuerde que viene hablando de la oración. ¿Qué es lo que podemos ver acá que a veces no hacemos? Recuerde que le está hablando a los hermanos. Ocurre que hay fricción muchas veces en los hermanos y a veces pasamos por alto eso y no se confiesa el pecado. Y lo que Santiago está diciendo acá es que debemos confesar vuestras ofensas unos a otros. La Iglesia Católica Romana cometió el error y cogió este pasaje, porque como viene hablando del pastor, entonces está hablando del cura, y ahora está diciendo que debe confesar los pecados al cura. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros. O sea que sí se puede. ¿Y por qué? Y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, la idea de la oración acá, unos por otros, es que cuando hay una dificultad debemos aprender a pedir perdón y también debemos aprender a recibir el perdón. He escuchado y he visto personas que dicen, está bien, perdónenme, y el otro dice, ¿por qué no podemos decir, está bien mi hermano, te perdono? Y el otro, hermano, perdóneme por favor. Yo sé que yo he tenido esa lucha, pero hay una lucha con la pareja. ¿Qué será? Que la embarra uno y no es capaz de ir a decir, me equivoqué, perdóneme. Y si uno llega a decir, perdóneme, la persona debe decir, está bien mi amor o mi amado, como quiera, te perdono. Pero también hay orgullo de allá, es decir, ¿por qué llegamos a esos niveles? Entonces lo que estamos aprendiendo aquí, no solamente a nivel de la iglesia, a nivel de la familia. Yo sé que a mis hijas les cuesta pedir perdón también, la cometen y la embarran y se van. Y luego vienen, ¿sabe cómo ellas arreglan la cosa? Trayéndole cosas a la mamá. Pero eso no está bien. Hay que pedir perdón. Hay que decir, me equivoqué, perdóneme por favor. Y la otra parte tiene que decir, está bien, te perdono. Pero nosotros no hacemos las dos cosas. Por favor, hermanos, aprendamos. Porque miren lo que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y no solo es eso, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y ahí es donde dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Otra mala interpretación acá. ¿Qué es la oración eficaz del justo? Que puede mucho. ¿Cómo un justo ora eficazmente? Cuando ora de acuerdo a la palabra. No hay otra manera. La oración eficaz es una oración que se hace de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la oración eficaz. Y la hace un justo. Porque Dios no odia al pecador. Eso dice la Biblia. Hay comentaristas que Steinmaker aquí nos dice: el pecado inconfeso obstruye el camino de la oración a Dios. Ay, ay, ay. Y se convierte al mismo tiempo en un obstáculo para las relaciones interpersonales. Hermanos, vuelvo y digo, yo he cometido ese pecado, aunque pues cada vez que aprendo más la palabra, Dios me va ayudando y ya hablo más con mi esposa y ya le pido eventualmente perdón, y ella también. Eso lo va aprendiendo uno porque realmente hay muchos orgullos, son muy, muy orgullosos. Pero por lo general yo tengo que atender consejerías donde la mujer dice y trae una lista, desde tal año me hizo esto, luego me hizo esto, luego nunca me pidió perdón de esto. Y él puede decir lo mismo, me hizo esto, nunca me pidió perdón. Yo una vez la embarré feo con mi esposa y yo recuerdo que yo vine y le pedí perdón, cada cosa. Toca hacerlo, ¿no? Para volver a comenzar y haya una relación. No hay que dejar nada por allá. Eso es lo que está buscando aquí. Y para que seáis sanados. No estamos hablando de retrospección en el sentido de psicología y todas esas cosas, nada. Pero por lo menos confesar el pecado o la ofensa, buscando sanidad.
Y como dijo alguien, y si alguien viene y dice, por favor, perdóneme, pues perdónelo, caramba. Yo veré, que esa es la otra, ¿no? No. Sigue diciendo aquí Steinmaker. Esto quiere decir lo siguiente: confesad vuestros pecados no solamente a Dios, sino también a las personas. Vean, confesad vuestros pecados no solamente a Dios, sino también a las personas que han sido dañadas por vuestro pecado. Pídales perdón. Porque a veces pensamos que el pecado a nosotros ofende a Dios solamente, ofende también a los que están alrededor de nosotros. Y número 4 de la oración, versículo 17 y 18, la oración debe hacerse con fe y según la voluntad de Dios. Ya lo dije, pero tomemos el ejemplo ahora que toma acá, porque nos da un ejemplo. Antes de leer acá, quiero decirle qué pasa con Santiago. Santiago es muy práctico. Santiago está yendo una vida práctica. A algunos no les gustaba Santiago, a los reformadores, como Martín Lutero, precisamente porque pareciera que él contradijese otros textos de la Biblia, pero él no lo contradice. Tenemos que aprender a mirar. Cuando él dice que somos salvos por las obras, que lo hemos dicho, aclaramos ahí que él está tomando la parte práctica. Somos justificados por la fe, pero esa fe tiene que llevar obras. Y va a Santiago allá. Aquí va a decir lo mismo, hermanos. Él va a mirar de los resultados de la oración, pero no es una oración que nace en el deseo del hombre, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Aclaro eso por lo que sigue. Por eso pongo acá, la oración debe hacerse con fe y según la voluntad de Dios. Ahora mire el ejemplo que pone en versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto es muy importante y me gusta que comenzó por ahí porque está diciendo, igual que nosotros era Elías, no lo van a ponerlo en un pedestal como muchos lo ponen. No, él era un hombre con pasiones sujetas a pasiones como nosotros. ¿Y qué dice? Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora vamos a mirar un poquitico eso si alcanzo, obviamente. El punto acá es que pone el ejemplo de Elías, que oró fervientemente para que no lloviera. Ahora, ¿eso nació en el corazón de Elías? No. ¿De qué ese es el punto? Elías está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe de él es que está orando de acuerdo a lo que Dios le dijo. Ahorita vamos a llegar allá. Pero quiero llegar a este punto. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Me llamó la atención porque encontré acá que esos 3 años y medio o 3 años y 6 meses, porque cuando uno va, vamos a ir a Reyes ahora, cuando uno vaya, uno encuentra que fueron 3 años no más. Pero pues Santiago lo toma 3 años y medio. Entonces de ahí es donde deducimos, y me ayuda eso para los 3 años y medio que la Biblia menciona, pues supuestamente de la gran tribulación, como algunos dicen, dice que lo que pasa es que este es un tiempo prolongado. Necesariamente no tienen que ser 3 años y medio, sino que habla de un tiempo prolongado. Que esos 3 años y medio se convirtieron para el judío en una manera de hablar, que cuando ellos decían 3 años y medio estaban diciendo tiempo prolongado. No que tienen que ser así. Pero él dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, pero realmente fueron 3 años en uno ve. 18, y otra vez oró, se volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora vamos a mirar cómo fue que pasó eso. Primera de Reyes 17:1. Para ver de qué es que está hablando Santiago, porque inmediatamente cualquiera pensaría, oh, la fe que tenía Santiago. No llovía, pero él oró y llovió. Entonces, yo he escuchado a muchos pastores que cuando está lloviendo y oran, Elías oró para que no lloviera, para que lloviera, yo oro para que no llueva. Y no va a llover. Y se viene mediante la bandera. Hermano, quedamos frustrados porque así no es. ¿Qué pasó con Elías? Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, aparece la primera vez Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ya sabemos que estaba en el reinado del rey Acab, que era el rey de más malos que hubo con su esposa de Isabel, que dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. La palabra presencia estoy aquí es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Que no, vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No va a haber lluvia, le dice, sino por mi palabra. Ahora, ¿por qué le está diciendo eso? Porque Dios se lo había dicho. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Reyes 18:1. Vamos allá ahora. Primera de Reyes 18:1. Pasados muchos días, después de eso, ya pasaron 3 años, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, ¿vio? 3 años pasaron.
diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién es el que iba a hacer llover? Dios. ¿Y por qué Elías se atreve a decir que no va a llover sino por mi palabra? Era un castigo que Dios estaba enviando para el tiempo del rey Acab y para Israel. Imagínense, las cosechas se acabaron, los ganados se murieron, un caos. Por 3 años que no haya lluvia. Y entonces él dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover, le dice al rey Acab, sino por mi palabra. Y sale huyendo. Y el rey Acab mandó a buscarlo. Porque digo, el único culpable de este problema que tenemos acá es él. Hay que buscar y matarlo. Y cuando lo encuentra, él comienza a esconderse y todo, y luego manda un profeta. Y luego cuando lo encuentra, te dice: listo, hagamos una cosa, reúneme sus profetas de Baal, y yo voy a ver qué pasó, y ahí es en el holocausto y todo. Ya es el 17. En el 18, Elías dice que Dios le dijo: muéstrate al rey acá, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ahí tenemos dos cosas. 17:1, Elías dice que va a llover solo por su palabra. Acá dice que es Dios quien va a hacer llover. Ahora vamos al 18, 41, 45. Y ahí encontramos esa oración a la cual se refiere Santiago. Primera de Reyes 18, 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, después de que ya había dado muerte a los 4 profetas de Baal. Porque una lluvia grande se oye, ¿ve? Ahí está, ya viene la lluvia, se oye. Ahora vamos a ver. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, del monte Carmelo. Y note lo que hace Elías: y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ahí está orando. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. ¿Para qué está orando? Para que llueva. No hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. O sea, ¿cuántas veces fue? 7 veces. De otras palabras, vaya las veces que sea necesario. Porque yo estoy orando acá y usted solo mire a ver qué va a pasar. Porque caramba, Dios dijo que iba a llover solo por mi palabra. Y entonces él está orándole al Señor. Dios dijo que él era el que iba a hacer llover, y él está orándole al Señor. 44. A la 7ª vez dijo el siervo acá: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Una pequeña nube que sube del mar. Ahora note. Y él dijo, es decir, Elías dice: ve y di a Acab: unge tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Váyase rápido a su casa porque la lluvia le va a caer. 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Hubo una gran lluvia. Hermano, a eso es que se refiere Elías. Elías oró fervientemente y hubo lluvia. Pregunto: ¿fue Elías o fue Dios? Fue Dios. ¿Por qué lo hizo así Elías? Porque Dios se lo dijo. Cuando uno mira, hermanos, el antiguo pacto, todas aquellas prodigios y señales que hicieron estos varones fue porque Dios se los ordenó. Pero hoy día muchos predicadores están diciendo: Elías oró así, oremos también. Elías hizo que lloviera, hagamos que llueva, paremos la lluvia. O sea, como que, ¿quién dijo que así era, hermano? El poder es de Dios, la voluntad es de Dios. Y si un hombre hace, la fe de un hombre es cuando él oye a Dios y hace lo que Dios dijo que hiciera. Pero el problema es que hoy día ya Dios no le dice a los hombres qué hacer. Lo dijo en su palabra y es suficiente. Ahí está. Entonces tú y yo tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, y esa es la voz de Dios, y eso es lo que vamos a hacer, y esa es la fe para nosotros. Ahí sí podemos decir entonces, como dice el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Vio? Pero porque la oración eficaz del justo va acorde a la voluntad de Dios. Y termino 5 minutos. Número 3, procura hacer volver al extraviado. Otro deber del cristiano es procurar hacer volver al extraviado. Versículo 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros, es decir, es de ustedes, se ha extraviado de la verdad. Note la expresión, no dice que se ha descarriado, se ha extraviado. Es decir, abrazó una doctrina errada. Si alguno, yo lo he hecho, ¿no?
Sí, siempre. Porque todos de alguna manera nos metemos en algunos lugares donde no debemos meternos. Pero usted dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ahí está, le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, es un pecador y está en un error, el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué salvará de muerte un alma? Pues si se metió en este error y se queda allá, no era de la verdad y se va a condenar. Pero si nosotros pensamos que era de nosotros y vamos a buscarlo y lo hacemos volver, ahí dice que salvamos de muerte un alma y hemos cubierto la multitud de pecados. Es lo mismo, salvar de muerte un alma es porque esa persona al meterse en ese error entró en pecado, pero si nosotros por la palabra lo hacemos regresar, entonces Dios lo perdona y va a ser libre. Esa es la idea. Entonces es un deber, hermanos, una responsabilidad como cristianos, hacer volver al que ha abrazado el error. Aquí no dice descarrío, pero Hebreos sí nos habla de un pequeño descarrío, en palabras similares. Hebreos 3, 12 al 14 dice: mirad, hermanos, que no haya de ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto ya es diferente, apartarse del Dios vivo, es decir, descarriarse. Antes os exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que os dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Miren lo que dice: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto aplica para dos. ¿Qué es lo que va a hacer, hermanos? Que no nos apartemos a abrazar una doctrina equivocada o nos descarriemos, es decir, volvamos al mundo, mantenernos firmes en la fe, en la confianza del principio. Por eso la iglesia existe, por eso los cultos, hermano, porque esta palabra, de tanto escucharla, nos va a dar firmeza y va a evitar, como dice Santiago acá, o como dice Hebreos, Santiago dice, va a evitar que abracemos el error, una herejía, o va a evitar que nos descarriemos, en este caso, que caigamos al mundo. Pero en ambos casos, hermanos, hay que procurar hacerlos volver. Y vuelvo y digo, porque Jesús lo dijo, tenemos que tener cuidado y no echar las perlas delante de los cerdos. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona de nosotros abrazó el error, vamos a tratar de traerlo. Pero si esa persona se resiste y no quiere, dice que ahora sí abrazó la verdad, que estábamos equivocados nosotros, pues ni modo. Orar por él y eventualmente tratar. Si una persona fue al mundo, obviamente está ya, tratar de ir y de hablarle, es nuestro deber, es lo que debemos hacer, nos dice Santiago. Pero si esa persona no quiere y se para firme a decir ya no, entonces ya no. Siempre tenemos que procurar ayudar a aquel que quiere dejarse ayudar. Eso es básico, hermano. Una persona que no se quiere dejar ayudar, ¿para qué? Pero termino con esta palabra para nosotros, y así termino Santiago, el libro de Santiago. Ezequiel 3, 16 al 21, y no sé por qué terminó así Santiago, pero terminó diciendo que es nuestra responsabilidad, hermanos, ayudar a las personas que están en un camino equivocado o aquellos que están en el mundo. Dice Ezequiel 3, 16, para terminar: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Es lo primero, oír la palabra de Dios. Y los amonestarás de mi parte. Toda amonestación tiene que ser bíblicamente. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. O sea, yo no le digo nada, para que él se arrepienta, sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. Él va a morir si él no cambia, pero su sangre demandaré de tu mano. Si yo me callo, si yo veo a un hermano que se fue, y yo me callo, no hago nada, hermano, y él muere ahí, eso lo va a demandar Dios. Así que hay que mostrarle la vida, así sea 1 o 2 llamadas. Pero yo hago 2, más 5, 3 y ya no más. 19, pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Igual, si viene o no viene, problema de él. Pero nosotros debemos amonestarle, porque si no lo hacemos, problema ya de nosotros delante de él. Y así mismo con el justo. Eso para el impío. Para el justo, si el justo se apartare de su justicia,
hiciere maldad y volviera al mundo y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, es decir, debo amonestarlo. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá a memoria. Pareciera que como que perdemos. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Somos responsables, mi hermano. Y ojo que aquí Santiago no le está diciendo al pastor solamente. Así que si usted ve que alguien como que no está viniendo, pégale una llamadita. Aquí ya hay alguien por ahí que nos está quedando. Yo ya le he hablado, pero bueno. Si usted lo conoce, ha hablado con él, tiene un teléfono, pégale la llamadita. Y le amonestamos. Es lo que dice Santiago, para librar un alma, hermanos, del infierno prácticamente. Entonces, terminó Santiago de esta manera y así terminamos, hermanos, para empezar una nueva serie entre 8 días. Así que damos gracias a Dios por esta carta de Santiago que nos ayuda, que nos anima y nos da estas 3 recomendaciones, hermano. Hablar lo que es normal, sí, orar, hermanos, llevar todo a Dios y finalmente, pues si alguien se descarría, procurar que vuelva. Amén. Oremos.